Rodolfo Franco presenta Diálogo Franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco, con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. Amigos de Diálogo Franco, el día de hoy le tenemos un excelente invitado. Estábamos buscando la entrevista y ya lo logramos porque hay temas de carácter nacional, evidentemente locales, del estado de Aguascalientes, porque habrá elecciones en el mes de junio, pero hay temas de trascendencia, de suma trascendencia a nivel nacional. El día de hoy vamos a platicar con el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional allá en San Lázaro, el diputado federal Jorge Romero. Diputado, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Rodolfo? Gusto saludarte a ti. Un saludar a todo tu auditorio. Un honor estar por acá. Bienvenido a la tierra de la gente buena. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Gracias, Jorge. A ver, ¿por dónde quieres que empecemos? ¿Lo local o lo nacional? Por donde tú gustes, querido. Comenzamos por lo local. Muy bien. Aguascalientes. Sin duda, vamos bien. Dicen ustedes, las encuestas nos favorecen y el Partido Acción Nacional en la coalición va a ganar. Al menos en las encuestas. Falta la elección más importante. Pero de 6, todo apunta que nada más hay 2. Aguascalientes y Durango. Y las otras 4... no. Mira, primero Dios, como tú bien dices, vamos a ganar Aguascalientes, y creo que no lo decimos en un plan arrogante, soberbio. Lo decimos porque vemos no solamente las encuestas, sino lo que hay detrás de las encuestas, lo que reflejan las encuestas, que es gente que se siente contenta con dos cosas. Una, la mejor campaña que puede haber, que es sentirte contento con tu gobierno. Sí. Nadie considera que su gobierno sea perfecto, ese no existe. Pero sí hay buenos o malos gobiernos. Y cuando la gente cree que, con deficiencias las que tú quieras, pero tiene al fin un buen gobierno, esa es tu mejor campaña que puede haber. Si a eso le sumas que hay una persona, en este caso Tere Jiménez, que es una gran candidata, antes que nada porque es una gran persona, es un gran ser humano, yo tengo el gusto de conocerla, convivimos por varios meses como ella diputada y yo también. Ella, sí, además ella tiene un currículum de haber hecho un gobierno municipal pues para el bien, insisto, la gente no vota por quien calificó mal. Si sumas que hay un buen gobierno y una gran candidata, entonces eso es lo que refleja una encuesta, una tendencia a favor, que nosotros sabemos que es de un buen margen, que no se puede uno descuidar, pero que, insisto, primero Dios, para el 5 de junio se va a ver reflejado, como bien dice Rodolfo, en la única encuesta que vale, que va a ser que es la votación. Que es la votación. Entonces, Jorge Romero, lo que me estás diciendo es, tenemos buena candidata y hubo un buen gobierno que ya realizó y hay un buen partido. Y el partido es un conjunto de personas y una estructura, y detrás de todo esto viene el tema nacional, Jorge Correcto. Romero. Porque de las políticas públicas depende que los partidos construyan a los seguidores, construyan claro. A las personas que vayan a votar. Aquí hay temas muy importantes y muy trascendentes. Ya dejamos atrás la reforma eléctrica, no pasó, hizo cortocircuito. Ahora viene un tema muy importante y que tiene que ver con la vida de los próximos años en la famosa reforma electoral, la muy vida importante. Política, la vida del país. Correcto. Puede transitar en una buena vía o en una mala vía. Esta reforma electoral considera cambiar al INE, considera reducir el número de diputados, eliminar los plurinominales, reducir el monto, las participaciones económicas para los partidos políticos, la eliminación de los OPLES, que son los institutos estatales electorales. Correcto. Es una reforma de gran calado. Correcto. Y en la Cámara de Diputados Federal en San Lázaro, el PAN y sus partidos coaligados en esta coalición legislativa que tienen con el PRI, con el PRD, no les dan el número de votos para poder frenarla. No les dan.
Si es una reforma constitucional... En una mayoría, simple, la ganan. Sí, es así. Sí, hay que decirlo con absoluta claridad. Porque son mayoría. Sí. La ventaja, Rodolfo, es que mucho de lo que para solo contar con la mayoría simple... que sería el primer paso. Sí, no, al contrario. Mucho de lo que aspiran cambiar, que pudieran solo con una mayoría simple, necesariamente pasa por una reforma constitucional en donde se ocupa una mayoría calificada y que si no se cambia la Constitución no pueden meterle mano. Porque iría la reforma, perdón que te interrumpa, no, Jorge Romero, porque tendría que ir a una reforma constitucional. Correcto. No podrían ir pieza por pieza o parte por parte. No pueden hacer mucho de lo que ellos proponen si antes no reforman la Constitución. Y para reformar la Constitución, lo vimos con esta reforma eléctrica que mencionabas, se ocupan de los votos de la oposición. Y nosotros lo decimos, mira, PAN, te hablo ahorita por PAN, que pertenece a una coalición que es más grande, que es PAN, PRI y PRD, pero ahorita hablando por PAN. Nosotros somos los primeros en reconocer que sí se necesita actualizar el marco jurídico electoral. Sí está de acuerdo el Partido de Acción Nacional. Hay que modificarlo. Necesariamente. En algunos aspectos. Incluso en algunos casos hasta por sentencia judicial. En algunos casos es hasta por obligación. Tanto que precisamente el día de hoy, Rodolfo, en la comisión permanente, allá en la Ciudad de México, hoy presentó el PAN su iniciativa de reforma electoral. Sí. Nada más que con una gran diferencia. Nosotros queremos, PAN, entrarle a los temas que a nuestro juicio suponen ver hacia adelante para el marco normativo electoral del país, cómo avanzar para adelante, cómo perfeccionar figuras que ahorita, si me preguntas, te compartiría, en lugar de ver hacia atrás, porque para nosotros ver hacia atrás es cuando empiezas a destruir lo que ya existe. Tomar lo que tenemos y funciona. Exactamente. ¿Y qué es lo que habría que cambiar en la propuesta que está haciendo el Partido de Acción Nacional? De Acción Nacional. De Acción Nacional. No, de Acción Nacional, pues no. La propuesta de tu partido. Ajá. En esta reforma electoral, ustedes están haciendo una contrapropuesta, digamos, de la propuesta que hace el presidente, ustedes están haciendo una contrapropuesta. O su propuesta. Se podría decir, pero no es una propuesta espejo. Es decir, nosotros ni mencionamos si deben o no conservarse el número de titulares del INE. La verdad, no nos metemos con las OPLES, estas que tú mencionabas. Los OPLES no los tocan ustedes. Por supuesto los que conservarían. Pues claro, para nosotros es un retroceso. Que no solo se quieran meter con ellos, que quieran destruirlos. A ver, las OPLES son un ejemplo, entre muchos que hay, de federalismo, de que exista un federalismo, de que el centralismo lo dejamos hace 2 siglos. O sea, para eso existen entidades soberanas que deben de tener, porque además en la propuesta de ellos no solo viene a desaparecer las OPLES, estos institutos electorales por cada entidad, sino los tribunales electorales también. Tribunales, sí, por favor. Sí. Es una reforma que destruye. Y nosotros lo que buscamos es construir nuevas figuras. A ver, entonces vámonos a los 5 aspectos sustantivos de la propuesta del presidente. OPLES los conservarían ustedes. Sin duda, los vamos a defender a muerte. Tribunales electorales igual los conservarían. El INE se conservaría. Sin duda, y el número de sus titulares. Y el número de titulares. El método de elección que él está proponiendo, que 20 que los nombres, Se nos hace lo más populista que ha dicho, y mira que lleva varias. En el aspecto importante que también que ha vendido mucho, reducir o eliminar a los plurinominales o el número de diputados, de 500 para no entrar mucho en detalle de eso, de 500 a 300. Esa, junto con la posibilidad de reducir recursos a los partidos, son las 2 propuestas que estamos dispuestos seriamente a analizar. Sí, reducir el número de diputados. Sí, pero bajo ninguna circunstancia reduciendo la vía de la representación proporcional. Que no desaparezcan los plurinominales. Bajo ninguna circunstancia. Correcto. Porque son derechos de minorías. Sí, porque se perdería la pluralidad. Pues por supuesto, para eso existe. Y si hoy Morena es lo que es porque surgió gracias a la representación proporcional. Digo, es un ejemplo más de todo aquello por eso entraron. Que ellos antes combatían y que ahora ya son una versión duplicada o quintuplicada de lo que ellos combatían, ¿no? Pero esas 2 propuestas las podríamos analizar.
nada más. Pero nosotros, Rodolfo, tenemos nuestras propias propuestas, que insisto, ya lo evaluará pues tu auditorio, que creemos que son los temas en los que de veras tenemos que empezar a hablar. ¿Por qué? Y es mi último comentario respecto a la reforma del presidente. Porque esta reforma del presidente, de fondo y de forma, de fondo, es un ejemplo más del pique que se trae contra el INE, Rodolfo. Porque se trae un pique, por favor, ¿quién no lo ha visto? Y en específico contra 2 consejeros. Correcto. Ciro Murayama y su presidente consejero, Lorenzo Córdoba. Y nosotros, que en verdad lo digo, les mandamos un gran saludo, no estamos defendiendo a un consejero X o a un consejero Y, estamos defendiendo a la institución, que es el Instituto Nacional Electoral, que no inventó la 4T, no. que han sido décadas de esfuerzos de mujeres y de hombres que han logrado con mucho esfuerzo que exista ese instituto, para que lleguen y por un pique personal de un plumazo lo quieran desaparecer o cambiarle su columna vertebral. Primero. Y segundo, nosotros también estamos conscientes, reflexionemos esto, Rodolfo. Fíjate, se da la votación de la reforma constitucional eléctrica que no pasó. Es tal su nivel de tolerancia de este gobierno que por haber votado en contra, siendo oposición, por haber votado en contra, nos tildaron de traidores a la patria. Y están saliendo todos los días en el listado de traidores. Por favor, nosotros les decimos, es un honor para nosotros que saquen nuestra cara y nuestro nombre. Es un honor, y lo volveremos a hacer 1 y 1 millón de veces más. Pero una semana después de que llevan diciéndonos traidores a la patria, sacan su reforma electoral, sabiendo que ocupan de los votos de la oposición. Pues no suena mucho, Rodolfo, no sé qué opines, a que quieran sacar su reforma. Suena a que quieren construir su narrativa de que los que no piensan como ellos somos traidores a la patria, o ve tú a saber qué se les ocurra decir el día de mañana que somos, porque no coincidimos, porque a diferencia de las y los diputados de Morena, nosotros sí queremos cambiarle por lo menos una coma a las iniciativas del presidente. Ellos que tanto se quejaban de un sistema hiperpresidencialista donde todo era obediencia, ahora resultan ser más obedientes que todos los regímenes previos en términos de sintonía y de obediencia. Y que nosotros obviamente no. Entonces, hablando de esa reforma del presidente, nosotros como PAN, que obviamente, Rodolfo, habrá en el futuro de confluirse con la propuesta que haga el PRI y con la propuesta que haga el PRD para tener nuestra propia reforma, nuestra propia propuesta de reforma electoral como coalición. Pero por lo pronto, como PAN, ¿qué ofrecemos? ¿Qué proponemos? 1, que haya por fin una elección primaria como método de elección de candidatos, por lo menos para la candidatura presidencial. Que deje de ser decisión de cúpulas partidistas la elección de quién sea la mujer o el hombre que pueda ser el candidato presidencial de una gran coalición, que participe toda la gente que quiera. Y que es un acercamiento a la medición de aceptación de la persona. También, claro. Y sin entrar en especificidades, el único requisito que nosotros pediríamos es que no te tienes por qué afiliar a un partido, pero si ya participaste en la primaria de una coalición, ya no podrías participar en la primaria de otra coalición. Correcto. Para que no haya mezclas también que no serían muy sanas. Hablan también de una segunda vuelta, que ha sido polémica. Justo a esa iba. Nosotros proponemos también que haya una segunda vuelta, por lo menos en la presidencial. ¿Por qué? Porque yo sé que no es el caso actual, pero en nuestra ley sí podría, Rodolfo, actualizarse el ejemplo de que alguien con un 15% se volviera presidente. Y creemos que eso es... Y creemos que se ocupa de mucha más legitimidad para quien ocupe ese cargo. ¿Cómo fue el caso de Felipe Calderón? Pues bueno, él fue un poco más, él fue 35, me parece por ahí, 36%. Sí, el manejo... Pero con esta reforma no lo sería. Sí. O sea, nosotros lo que estamos proponiendo es que haya una mujer o un hombre que se vuelva presidente por lo menos con la mitad más 1 de todos los votos que se emitieron. Que digas, bueno, por lo menos yo tengo una mayoría... Si quieres mínima, pero tengo una mayoría para estar aquí.
Quienes han criticado la segunda vuelta, Rodolfo, lo hacen desde el sentido de que vuelve lo doble de oneroso un proceso electoral. Sí, ahí es donde dicen en las letras chiquitas, es donde está la trampa. Y es donde hay mucha crítica, es decir, vamos a volver a gastar en una segunda vuelta, como fue la crítica de esta consulta que se acaba de realizar. Sí. Tiramos dinero y sabíamos que no iba a llegar a nada. Nosotros lo resolvemos en nuestra propuesta porque lo que estamos proponiendo es una segunda vuelta simultánea. Es decir, que sea en el mismo día de la jornada electoral, insisto, sin entrar a tecnicidades complejas, en pocas palabras para que se entienda, que la gente vote por sus hipótesis, por decirlo de una manera muy simple. ¿Por quién votarías en primer lugar? Y en segundo. Exactamente. ¿Quién sería tu medalla de oro, por así decirlo? Y la de, ¿quién sería de plata? ¿Quién sería la de bronce? Y en una sola jornada se hacen todas las hipótesis, pero se logran las dos cosas. No duplicas el gasto, pero tienes una segunda vuelta para esta legitimidad. Esta se conecta con otra propuesta nuestra, que es la de la urna electrónica. Sí. Que es que llegues, que votes en una urna electrónica, que para evitar cualquier suspicacia, se imprima también un testigo impreso que se deposite en una urna. Para que el día de mañana digas, a ver, aquí. Por si, ojalá no hiciera falta, pero si se tuvieran que abrir urnas, o sea, un hacker no podría desde un sistema meterse. Si queremos avanzar hacia el uso del Internet, pero creemos que debe de ser todavía con cierta cautela, y por eso proponemos urna electrónica que haría que el conteo fuera prácticamente inmediato, nada de que se cae un sistema, y dos, tampoco se imprimirían boletas, y realmente, en lugar de estar quitando consejeros del INE con el pretexto de que es muy cara la democracia, como si valiera poco la democracia, mejor nos ahorramos de a de veras el imprimir millones de boletas, porque hay una urna electrónica que te va a servir por lo menos para 3 o 4 elecciones. Es una inversión desde el punto de vista específico de la palabra inversión. Nosotros también proponemos, ya en otras áreas, que se convierta en una causal de nulidad absoluta de una elección, Rodolfo, la más mínima participación, que con la más mínima prueba de que hubo intervención de la delincuencia organizada, esa elección se anule. Que no tengan ni el más mínimo elemento de atracción, de atractivo, para participar en una elección. ¿Cómo se pondría el candado? ¿Cuál sería el mecanismo para revisar o auditar o verificar? Literalmente, a la primer prueba plena, porque las hubo y muchas hace un año, Rodolfo. Pues todo el corredor del Pacífico. Las hubo y muchas. A ver, Rodolfo, hubo videos. Luego tú sabes, o sea, ya es de sentido común cuando un video está producido, elaborado. O cuando es un video de iPhone, por Dios, que es orgánico, que se ve que está grabando una persona con su iPhone. Llegando personas con armas largas y amablemente pidiendo, con permiso, agarran la urna y se van. Y nadie se va a oponer. ¿Y a quién le vas a pedir que se oponga? Bueno, un mínimo de prueba de que participó la delincuencia organizada, se cancela esa elección. Así de simple. Siguiente, nosotros estamos proponiendo, además en cumplimiento con lo que ya dispone nuestro artículo 134 constitucional, Rodolfo, que con toda lógica dispone que si estás en medio de una campaña y eres el presidente de México y es una campaña nacional, o eres el gobernador y es una campaña estatal, o eres el alcalde y es una campaña en tu municipio, no puedes estar hablando de esa elección. Tienes que entender que no eres parte y que tu papel de gobernante es de gobernar, de concluir con tu mandato y de que tienes que tener la prudencia de no solamente no intervenir directamente, sino de ni siquiera poder referirte. Eso ya lo dice nuestra Constitución. Pero pues no lo acatan. El problema es que nadie lo acata y quien más debiera al secretario, de gobernación, al presidente haciendo... Entonces, lo que estamos proponiendo es que esta conducta, porque el 134 es lo que llamamos los abogados una norma imperfecta, es decir, te prohíbe una conducta, pero no hay ninguna sanción en la ley si no la cumples. Hay que hacer la reglamentación. Lo que estamos proponiendo es que si te da igual el 134, llegue al grado de responsabilidad penal. O sea, que entiendas que en la ley ya va a ser un delito electoral
Tú no puedes desde un púlpito de poder, que se supone que debes de ser alguien, pero por lógica imparcial, quejarte de que un candidato en tal estado está haciendo tal. Eso ya se debe de convertir, a nuestro juicio, en un delito electoral. Jorge Romero, diputado federal y coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, sé que tienes un compromiso. Primero, hacerte la invitación para que podamos platicar, charlar en otra ocasión. Hay muchos temas, me quedo con muchos temas, como luego se dicen, en el tintero. Nada más preguntarte, ¿y si esta reforma se logra, la A, la B o la que se pueda meter como si fuera un cóctel, se licúa, se mezcla y sale algo, surte efecto para la elección del 2024? ¿Sí tendría ese horizonte del 2024? Sí, claro. Esa es la intención. Esa es la intención. Fíjate, la disposición del 105 constitucional es que tú no puedes, obviamente por lógica, modificar la ley electoral hasta 90 días antes de que empiece el proceso electoral. No el día de la elección, sino que empiece el proceso, que son muchos meses antes de la votación. Por eso es precisamente ahorita cuando tenemos que empezar a hablar de esto. Y yo concluiría, Rodolfo, agradeciéndote mucho tu espacio, al que felicito mucho y saludo mucho a tu auditorio. Yo concluiría diciéndote que nosotros sí tenemos la intención de avanzar con las personas, nos digan como nos digan, porque creemos que tenemos que ponernos de acuerdo por este país. Y porque yo no voy a concluir poniéndole un golpe al gobierno. ¿Cuál es la única desgracia? Y lo digo desde el fondo de mi corazón, no es un golpe, lo digo como ciudadano. ¿Qué es lo peor, creo yo, que ha hecho la 4T con este país? Que quienes más debieran de fomentar, que aunque tengamos diferencias, somos el mismo país y tenemos que integrarnos como país para sacar adelante nuestras cosas y nuestros problemas, son los primeros que le apuestan a pugnar entre nosotros, a que nosotros nos dividamos como sociedad. Sí. Entre bonitos, entre feos, entre gordos, entre flacos. Sí. Cuando eres el primero que tienes que decir que nos tenemos que unir para sacar adelante este país. Entonces, nosotros, pese a que nos digan lo que nos digan, en esta reforma y en cualquier otra, cuando Morena esté dispuesta a entender que habemos quienes pensamos distinto y que eso no es pecado, fue por lo que ellos tanto tiempo pugnaron, entonces nos podemos sentar para trabajar por toda la gente que nos puso aquí, a ellos y a nosotros, y a los que nos debemos, porque Morena y nosotros mañana nos vamos, y lo que se queda es el país. Y recordar algo, el presidente es presidente de los mexicanos y ya no es el dirigente de Morena. Pues exacto. Y eso es lo primero que debe de entender. Cuando dejas de ser jefe de partido para ser jefe de Estado. Ahí es donde olvida. Jorge Romero, diputado, coordinador de la fracción parlamentaria, muchas gracias. Quedamos entonces en el compromiso de volver a platicar. Encantado, querido Rodolfo, aquí, allá, me va a dar mucho gusto. Te agradezco mucho el espacio y a todo tu auditorio. Muchas gracias, y a ustedes que nos siguieron en Diálogo Franco, pues hacerle la invitación para que nos veamos en próximo programa. Recuerde que el próximo programa será un programa más. Hoy es un programa menos. Así fue como analizamos las diferentes versiones que dieron origen a la noticia en un diálogo franco. Lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo Franco con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto.